Muy bien, muchachos. Para terminar el ciclo de clases, vamos a finalizar con enfermedad renal crónica y en esta vamos a aprovechar a hacer mención sobre algunos detalles de las otras entidades clínicas. Si bien la definición y clasificación, bueno, se define la enfermedad renal crónica ya como presencia de daño renal, ¿bien? Que puede estar por la detección de la excreción de albúmina, ¿ya? O su equivalente, que más que todo el rango es mayor a 30 miligramos día, una función renal disminuida, ¿ya? Por debajo de 60 ml minuto, ¿ya? Durante 12 semanas, que es equivalente a 3 meses o más, independientemente de la causa, ¿ya? Ya que la enfermedad renal crónica es la parte final de procesos, glomerulopatías, enfermedades isquémicas crónicas que desembocan en esto. La insuficiencia renal crónica ya se define en las categorías G3 a G5 de la enfermedad renal crónica. Y dentro de las cuales la G5 es ya la insuficiencia renal crónica terminal. Algunos autores ya no están usando el término terminal, sino definitiva, porque es un poco bastante catastrófico y tiene un impacto sobre el paciente. O también llamada insuficiencia renal crónica terminal urémica, ¿ya? Porque aquí imperan un conjunto, un sintomático de un elemento de signos y síntomas asociados a la hiperuremia, ¿ya? Vemos que, bueno, la causa de la enfermedad, que nos va a llevar a enfermedad renal crónica, hay 6 categorías que se definen a través de la tasa de filtración glomerular y 3 categorías de la albuminuria, que son los estadios A1, A2, A3, que más que nos hablan de severidad y del pronóstico. Como ya sabrán, la albuminuria es un factor independiente sobre no solo deterioro renal, sino también de factores de riesgo cardiovascular. ¿Ok? Las guías CADIGO 2012, ¿ya? Tiene acá la estratificación, ya que podemos llamarlo por grupos o estadios o etapas, ya que va desde, como tal, lo tomamos en cuenta del grupo 3 que se subdivide y que va hasta la 5, ¿ya? Y bueno, tenemos los rangos ya de la albuminuria, los estados de la albuminuria. Causas de la enfermedad renal crónica, tenemos las más frecuentes, la nefropatía diabética, ya que representa un tercio de las entidades que llegan a enfermedad renal crónica, los glomérulos nefritis, ya que ahí las glomérulos nefritis pueden ser primeras o secundarias, ya la nefropatía hipertensiva, nefroesclerosis hipertensiva. Ojo, aquí quiero hacer mención, algo que se me pasó por alto cuando desglosamos el tema, de que a pesar que el diagnóstico es clínico, muchachos, un 50% pueden, ya en estudios histológicos que se llegaron a realizar, la causa como tal era otra, ¿ya? Y esto se debe a lo que ya hemos mencionado, que sobre la presencia de hipertensión como noxia responsable o es una hipertensión ya secundaria. Las insuficiencias renales agudas, ¿ya? Si no tiene un buen manejo, ¿ya? O la extensión del compromiso agudo pudiesen llegar a una enfermedad renal crónica, ¿ya? Las nefropatías intersticiales, la generación quística renal, la poliquistosis renal es el mayor exponente de esto, a diferencia de la enfermedad poliquística renal, que creo que vamos a hablarlo mucho más adelante, en otra de las clases, en donde la poliquistosis renal ya tiene una alta tasa de terminar en enfermedad renal crónica. Y la nefropatía isquémica, aparte de secundaria e hipertensión renovascular, totalmente distinta a la asociada a hipertensión arterial, que también tiene, si no hay una intervención médica en estos pacientes, el pronóstico es bastante sombrío. Las menos frecuentes, las nefropatías obstructivas, ya con el tiempo estas entidades han disminuido su desenlace de enfermedad renal crónica. Las enfermedades sistémicas del tejido conectivo, uno de los mayores exponentes son las nefritis lúpicas, la sarcoidosis, la amiloidosa, el mieloma múltiple, el síndrome urémico hemolítico, el síndrome de Alport y las nefropatías asociadas a VIH que han ido también a la baja debido a que ya los tratamientos antirretrovirales no tienen tanto compromiso renal. Y ya como tenemos pacientes que entran
indetectibilidad de la carga viral, ya no están las expresiones directas del VIH como es el riñón de Evans, ¿ya? Entonces, bien, las enfermedades renales crónicas, ¿ya? Todas, ¿ya? Van a ir en esta línea, como lo vemos acá, en donde tenemos una pérdida gradual de la nefrona. A la bella pérdida renal de la nefrona por los diferentes mecanismos fisiopatológicos, vamos a tener una hipertrofia renal compensadora que va a permitir una hiperfiltración y va a mantener inclusive hasta una tasa de filtración mantenida en el tiempo. Va a llegar a un punto en que va a haber una fibrosis del tejido intersticial, ¿ya? Una fibrosis del mesangio, una fibrosis del peñasco y pérdida de la unidad funcional del riñón que no se va a expresar en un deterioro de la función renal. Ya esto nos va a producir aumentos de los depósitos de los nitrógenos, de los desechos urémicos. Va a haber una disminución de la síntesis de eritropoyetina, vamos a tener una disminución de lo que vamos a ver alteraciones en el intercambio fosfocálcico, ya debido a disminución de la 1-alfa y hidroxilación de la vitamina D. Vamos a tener presencia de hipocalcemia, por ende, e hiperparatiroidismo secundario. Van a haber alteraciones de la natriuresis por presión. Vamos a ver desarrollo de hipertensión arterial en un 90% de estos casos y trastornos ácido-base, ¿ya? Esto es una imagen de cómo se ve un glomérulo fibrosado, ¿ya? Miren cómo se ha perdido totalmente la arquitectura del peñasco, en donde, bueno, este corte histológico es de una nefropatía lúpica clase 6, ya que hay una fibrosis global mayor al 90% de los glomérulos. Bien. Cuadro clínico, bueno, el cuadro clínico se los traje a cotación por las manifestaciones. Más que todo tenemos entre los síntomas generales debilidad, fatiga, hipotermia, pérdida del apetito, inmunosupresión per se. Vamos a ver síntomas cutáneos que se los traje acá como lo que es el aspecto, la piel terrosa del paciente, la palidez está asociada a la anemia de enfermedades crónicas o anemia de la enfermedad renal crónica, ya. Esto es más que todo por los depósitos de metabolismo, de metabolitos proteicos que se quedan almacenados en la piel, ¿ya? Tenemos lo que es la cirrosis urémica, o sea, la cirrosis de la enfermedad renal crónica. Tenemos lo que es la fibrosis sistémica nefrogénicas, que también se las traje, no es frecuente, esto es más que todo en pacientes de enfermedad renal crónica, en hemodiálisis o que ya están prefibrosis, en donde el uso del gadolinio pudiese conllevar a una fibrosis sistémica, ¿ya? La diátesis hemorrágica urémica, bueno, más que todo presencia de hematomas, también llamada trombocitopenia urémica, donde hay estados prohemorrágicos, cuadros hemorragíparos, disculpen, ya. Tenemos lo que es la escarcha urémica, que esto no es frecuente, pero se ve principalmente en urias por encima de 250-300, ¿ya? Vamos a ver prurito, esto se da en estados avanzados de la urea, sin embargo, es un indicio ya como de los más precoces, cuando ya la urea está por encima de 150, más que todo. Los trastornos cardiovasculares tenemos la hipertensión, un 90%, tenemos la hipertrofia ventricular izquierda. Esto más que todo, recuérdense que hay un eje corazón-riñón, ¿ya? Sin embargo, hay elementos que ya en el transcurso del tiempo se han descubierto como son los receptores cloto, ¿ya? Que son elementos que están muy relacionados a lo que es el fósforo, en donde hay alteraciones de la parotormona a nivel de la arquitectura miocárdica y a nivel renal, ¿ok? Que, como les digo, es algo que es relativamente nuevo, no tiene ni siquiera llega a una década, mucho menos, y que inclusive se están estimados como marcadores de progresión de insuficiencia renal aguda e insuficiencia renal crónica, ¿ya? La insuficiencia cardíaca también se puede ver, se puede encontrar ya en estadios cuando están ya las enfermedades, inclusive las comorbilidades avanzadas, arritmia, aterosclerosis acelerada, calcificación vascular y la pericarditis urémica, ¿ya?
Trastornos respiratorios, bueno, si el paciente está con acidosis, va a tener el patrón de Kussmaul lo más frecuente. Ya vamos a ver la pleuritis urémica y la hiperemia o edema pulmonar, un edema pulmonar no cardiogénico, ¿ya? Que se denomina como pulmón urémico, ¿ya? Imágenes típicas, bueno, el signo de las alas de mariposa que se los traje acá en imagen. ¿Ya? En el aparato gastrointestinal tenemos gastroenteritis urémica, presencia de úlceras gástricas, puede expresarse como enfermedad, sangrado digestivo alto, bajo, halitosis urémica. El aliento urémico también se puede presentar en estadios avanzados, náuseas, vómitos, asociados frecuentemente a los trastornos ácido básico, más que todo la acidosis, hilo paralítico y pancreatitis urémica, que no es muy frecuente. Entre los trastornos sistémicos del sistema nervioso central y musculoesquelético tenemos el declínio cognitivo, más que todo apatía e irritabilidad. Esto se da más que todo en pacientes que ya más que todas las comorbilidades, pacientes deprimidos, ya, convulsiones y coma, más que todo en estados, más cuando el paciente está en encefalopatía urémica, síndromes de piernas inquietas, también es frecuente, la hiporreflexia, la debilidad muscular, la ictericia y los calambres, en ácidos micronías, y va a haber parálisis del nervio peroneo, que es lo más frecuente, ¿ya? Sin embargo, las manifestaciones vasculoperiféricas no son tan categóricas en este tipo de pacientes. El trastorno del sistema reproductor, bueno, en algunas personas puede presentar trastornos del ciclo menstrual, infertilidad y disfunción sexual. Entre el trastorno de metabolitos, del metabolismo mineralocálcico, ya tenemos dolor óseo, artralgia, recordando que aquí los pacientes presentan un hiperparatiroidismo secundario o terciario, ya donde hay alteraciones de la reabsorción ósea, ya. Más que todo, el paciente puede desarrollar una entidad clínica que se le denomina osteodistrofia renal, ya. Vemos en la imagen que les dejé acá, las zonas de desmineralización, ya. Y acá vemos cómo la columna cervical está totalmente osteoporótica y a nivel de la calota vemos un signo importantísimo de sal y pimienta, ¿ya? Es un signo radiológico en donde se ven lesiones osteolíticas y osteoclásticas. Ya el cuadro clínico, esto me gustó bastante traerlo, ¿ya? En donde vemos que por grados de la enfermedad renal crónica podemos tener ciertos signos y síntomas. Vemos que en los grupos 1, generalmente el paciente va a presentar sus manifestaciones de la enfermedad de base y puede presentar albuminuria. En el grupo 2, los asobados están relativamente normales, ya comienzan a ver las alteraciones en el intercambio de las resinas fosfocálcicas y del desarrollo de hiperparatiroidismo. Además de esto, podemos encontrar anemia en los pacientes diabéticos, ya recordando que en este tipo de pacientes van a haber ya alteraciones, ya en donde se pueden empezar a iniciar se pueden expresar lo que es la anemia de enfermedades crónicas o anemia de la inmunidad, ¿ya? En el grupo 3 vamos a ver alteración, puede empezarse a presentar eh, hipertensión arterial secundaria, ¿ya? Va a haber isostenuria, ya que hay problemas para mantener la osmolaridad urinaria, ya poliuria, nicturia, polidipsia, ya. Podemos haber aumento de los azoados, ya, y del ácido úrico. La anemia se va empezando a agravar, puede haber disgeusia, pérdida del apetito y náuseas. El grupo 4 va a haber empeoramiento de los síntomas que ya había nombrado, empieza a haber ascenso de la creatinina ya por 5 miligramos de cilitro, empiezan a presentarse trastornos cardiovasculares como la hipertrofia ventricular izquierda, insuficiencia cardíaca y la acidosis metabólica y anemia bastante significativa. Ya en el estadio 5 ya vamos a ver las manifestaciones urémicas que le mencioné anteriormente, ¿ok? La prueba diagnóstica, bueno, estudio de orina, pruebas séricas para ver la hiperazoemia, ya alteraciones también de los parámetros hematimétricos. A nivel urinario, vamos a ver la presencia de cilindruria, presencia de manifestaciones tubulointersticiales, ¿ya? Y pudiésemos ver hematuria, pero más que todo hematuria glomerular, ¿ya? A nivel radiológico, igual esto es más que todo asociado a la causa que desarrolle la enfermedad renal crónica.
A nivel radiológico, podemos ver la arquitectura del riñón, cómo está la relación corticomedular, vamos a ver riñones disminuidos de tamaño, vamos a ver riñones con una disminución de la longitud menor a 10, ¿ya? Y como criterios concisos, mayor de presencia en mayor a 3 meses, a 12 semanas, ya de anomalías renales estructurales funcionales, ¿ya? Donde la tasa de filtración sea menor a 60 ml minuto, ¿ya? Esto es importantísimo. El tratamiento, bueno, en general, tratar la causa, intentar inhibir la progresión de la enfermedad renal crónica, ¿ya? Ir tratando las complicaciones, ¿ya? Tratar las enfermedades concomitantes y, en dado caso, preparar al paciente para la terapia sustitutiva renal, ¿ya? En caso de que el paciente ya venga con una evolución poco favorable. Entre las recomendaciones tenemos la suspensión del tabaco, igual como en las otras entidades que habíamos nombrado, y actividad física regular en estadios tempranos, ¿ya? Recordando que estas son patologías invalidantes, o sea, pacientes que de verdad que los tiempos de vida sana, los años de vida sana van disminuyendo de manera progresiva. Evitar los fármacos nefrotóxicos, la vacunación anual de la influenza es indispensable, ¿ya? En todo paciente que tenga enfermedad renal crónica. La vacuna polivalente antineumocócica está indicada en los pacientes que tienen tasa de filtración menor a 30, ¿ya? Y repetir cada quintenio. La vacunación contra la hepatitis B en todos los pacientes, al igual como en la antineumocócica, ¿ya? Y también si hay reducción progresiva de tasa de filtración glomerular, que nos habla de que el paciente va a llegar, se acerca a necesitar terapia de reemplazo. Entre las medidas no farmacológicas a nivel nutricional, bueno, el objetivo principal, suministrar un adecuado aporte de energía, ¿ya? Los requerimientos diarios para un paciente con enfermedad renal crónica es de 35 kilocalorías por kilogramo de peso, ¿ya? Que va entre 30 y que va de 30 a 35 en personas mayores a 60 años, ¿ya? Donde está repartido entre un 50 y un 60% de hidratos de carbono, igual o menor una carga calórica de origen graso, ¿ya? Más que todo incluyendo grasas animales, y la ingesta de proteínas diarias depende de la tasa de filtración, ¿ok? Con esto hay que tener bastante ojo, en este caso el nutricionista, ya que si no tenemos una dosis, si nos pasamos de la dosis, podemos empeorar la proteinuria, podemos, obviamente, el efecto deletérea de en la función renal, y menos de pudiésemos presentar desnutrición, que va a ocasionar un síndrome que es el síndrome MIA, que lo vamos a hablar más adelante. Y bueno, el uso de la indicación de aminoácidos esenciales cuando la tasa de filtración está por debajo a 25 ml minuto. Por otra parte, el aporte de sodio tiene que ser de 1.15 a 2.3 gramos día, ¿ya? En el fondo, ya es importante un buen régimen del potasio, evitar los alimentos hipocalemiantes, ¿ya? Y más que todo en aquellos pacientes, ¿ya? Que presenten alteraciones a nivel o estén con fármacos ahorradores de potasio. Esto es importantísimo. Y también en los pacientes que estén en uso de IECAS y arados. El fósforo, limitarse entre 800 a 1000 miligramos, ya, más que todo en pacientes, en pacientes que están en hemodiálisis, ya que los pacientes que se encuentran, que aún no, o los pacientes prediálisis, ya, no hay un valor establecido de aporte diario de fósforo, ¿ya? Esto que les quería comentar, la desnutrición, hay que tener bastante ojo con esto. Ya este síndrome MIA es la aterosclerosis inflamatoria secundaria a la desnutrición cuando damos una baja carga de proteínas en la dieta diaria, ¿ya? Y que esto está muy frecuente en pacientes ya que se encuentran en enfermedad renal crónica definitiva o terminal, ¿ya? Que aumenta la tasa de mortalidad y
por patología, por complicaciones cardiovasculares. Entre el tratamiento farmacológico, bueno, una de las líneas terapéuticas, el manejo de la proteinuria. El objetivo es lograr menos de 1 gramo día, ¿ok? El objetivo es 0,3, o sea, que el paciente se mantenga allí borderline en un rango tubular, ¿ya? Sabiendo que los pacientes con enfermedad renal crónica generalmente están en un rango glomerular. Para esto, el uso de YKA-2, ¿ok? Si estamos frente a un paciente con una tasa de filtración normal, ya iniciar dosis bajas y moderadas, ¿ok? Y aquellos pacientes que son hipertensos, pues, con hipertensiones de difícil manejo, el uso de dosis altas. Es importante, como ya lo hablamos en enfermedad renal, en glomerulonefrosis hipertensiva, ya la vigilancia del potasio y de la creatinina en sangre para ir ajustando las dosis. Si la enfermedad renal crónica y las complicaciones cardiovasculares están estrechamente relacionadas, ya, acá, bueno, un metaanálisis que bastante conocido, sé que conocido por usted, en donde vemos ya que la tasa de filtración ya mientras va decreciendo ya y asociado a la albuminuria tiene mayor, nos habla de mayor riesgo cardiovascular y obviamente mayor tasa llevando al paciente inclusive a morir, ¿ya? Entre el manejo de la dislipidemia, tenemos el tratamiento como tal es reducir el riesgo cardiovascular, ¿ok? En la enfermedad renal crónica hay que analizar el perfil de la lipemia, ¿ya? Aquí tenemos que ver todo el perfil endocrino metabólico, ver el colesterol de baja densidad, de alta densidad, los triglicéridos, ¿ya? Para tener una visión más amplia respecto a el metabolismo de los lípidos. Pacientes mayores de 50 años, ya con tasa de filtración mayor a 60, el uso de la estatina, bueno, el mismo criterio que se usa en pacientes de la población general, ¿ya? Y los pacientes que tienen ya como tal discaída de la tasa de filtración por debajo de 60, ya sin terapia de reemplazo, la estatina en monoterapia, ¿ya? Como puede ser la atorvastatina, 20 miligramos día, rosuvastatina, 10 miligramos día, ya que son las más usadas, las que tenemos en la red de salud, ¿bien? Y podemos usar, no más que todo esto. Sí o sí, ya pacientes que tengan entre 18 a 49 años con enfermedad renal crónica sin terapia de reemplazo, ya, y que además de esto tengan algún tipo de comorbilidad, tenemos que instaurar el tratamiento de una vez, ¿ok? Bien, es importante el uso de estatinas en pacientes post-trasplantados, ya que son órganos velosos y hay que disminuir el riesgo cardiovascular lo más que podamos, ¿ya? No se recomienda el uso de estatinas como tal en enfermos que estén en hemodiálisis, ya que se ha demostrado que no son beneficiosos y no disminuye el riesgo cardiovascular, ¿ya? En pacientes con enfermedad renal crónica, con hipertrigliceridemia, ya significativa, o sea, por encima de 500, tampoco se recomienda, solamente en pacientes que estén por encima de 1000 y es más que todo por el riesgo de pancreatitis, ¿ok? Y además de esto, bueno, evitar medicamentos que aumenten las concentraciones de estatinas en la sangre, como la amiodarona, ciertos antiarrítmicos, ya anticonvulsivantes, antimicóticos, que pudiesen aumentarlo por riesgo de rhabdomiólisis, por recirculación. Más que todo el tratamiento del equilibrio hidroelectrolítico, bueno, evitar entidades infecciones y además de esto, algunas entidades que nos llevan a deshidratación, ya porque disminuyen el volumen eficaz de sangre circulante, evitar la sobredosis de diuréticos, más que todos los ahorradores de potasio, mantener una diuresis entre 1.5 a 2 litros. En aquellos pacientes que tengan diuresis conservada, la ingesta de sodio debe limitarse a menos de 2 gramos día,
¿ya? Y esto más que todo hay que tener bastante cuidado porque el aporte de sodio a veces de comercial es más que todo es potasio. Entonces podemos, esto también es ojo con esto, ya que tiene que ser más que todo cloruro de sodio el aporte que tengan estos pacientes. Y el evitar alimentos hiperpotasémicos, ¿ya? Como el kiwi, la palta, ¿ya? Muy bien, la acidosis metabólica, ¿ya? Este es un tema. Bien, estos pacientes desarrollan acidosis metabólicas crónicas, ¿ya? Recuérdense que el túbulo contorneado proximal está afectado y la síntesis de bicarbonato es nula, ¿ya? Obviamente en estados avanzados, ¿ya? Donde tenemos que presentar reducción de los valores recomendados de ingesta de proteínas en la dieta, ¿ya? Para mantener un buen control del equilibrio ácido-base. Podemos administrar el carbonato sódico vía oral de 0,5 a 1 gramo, ¿ya? Día, en 3 dosis repartidas, ¿ya? Durante el transcurso del día. Y tenemos que tener cuidado porque pueden haber alteraciones ya en donde hay retención de agua y sodio. Hay que mantener las concentraciones de bicarbonato que se encuentran en un rango de entre 22 a 23 para que tengamos un equilibrio o no haya activación de los buffers endógenos. En el tratamiento de los trastornos del metabolismo fosfocálcico y el hiperparatiroidismo, ya acá vamos a hablar del monitoreo, los objetivos y el tratamiento a seguir. El monitoreo, bueno, la función, hay que hacer un monitoreo paulatino de lo que es la paratormona en sangre. En los pacientes se le tiene que realizar de 6 meses o anualmente que estén en categoría G3A. Ya en los pacientes en el grupo 4, ya, o grupo 3B, cada 3 a 6 meses, ya, las metas de la paratormona no están bien establecidas en este grupo, ya. En los grupos 5, prediálisis y pacientes en diálisis, la meta es de 140 a 60 picogramos por ml, ¿ya? Y mayor frecuencia en función al tipo de alteraciones. Obviamente, si el paciente tiene mayores alteraciones en el equilibrio fosfocálcico, tendríamos que ser más estrictos, ¿bien? Ese tipo de pacientes que tengan controles difíciles de la paratormona o del fósforo, allí hay que hacer un control exhaustivo. Los objetivos, bueno, más que todo, tener un buen equilibrio del fósforo inorgánico, medir en suero en categorías G3A y 5, ya en pacientes prediálisis, ya, mantenerlos a raya, límite, que es la meta. El fósforo en los pacientes con diálisis debe estar lo más próximo a niveles normales, ya, ya comenta bastante riesgo cardiovascular. El calcio en todos los pacientes con enfermedad renal crónica debe estar entre los límites normales, ya, y la hipocalcemia leve y que sea sintomática es aceptable hasta cierto punto. Ya. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cuál sería el tratamiento? ¿Cuándo vamos a comenzar? ¿Ya? El comienzo del tratamiento, cuando vamos a hacer esta intervención farmacológica, es al incrementar las concentraciones de paratormona. ¿Ya? Y más que todo en los grupos, en el grupo 3A de la enfermedad renal crónica. O el fósforo inorgánico en suero, ya en pacientes que se encuentran en el grupo 3, en grupo 4 y grupo 5. ¿Ya? Primero que todo, la reducción de fósforo ya en la dieta. Si persiste la hiperfosfatemia, podemos administrar sustratos orales que puedan producir el intercambio a nivel gastrointestinal. ¿Ya? Tenemos los análogos de la vitamina D, ¿ya? Como el calcitriol, y tenemos calciomiméticos como el sinacalcet, ¿ya? Que se encuentra en el servicio de salud, ¿ya? La dosis va de 30 a 180 miligramos días, ya que se reparten en 3 tomas, ¿ya? Si bien es importante saber que si a pesar de la intervención farmacológica y no farmacológica de estos pacientes, ya en donde el paciente persiste con hipercalcemia, persiste con hiperfosfatemia, persiste con niveles altos de paratormona, ya, y a su vez se complica con persistencia de síntomas como el prurito, que tiene bastante repercusión a nivel psiquiátrico,
¿ya? Calcificación de los tejidos, ¿ya? Y además de esto, anemia persistente, ya aquí sería indispensable la derivación para cirugía de cabeza y cuello, para paradectomías como resolución quirúrgica y definitiva. La anemia, ya. La anemia de la enfermedad renal crónica es bastante, su fisiopatología es bastante interesante, ¿ya? Pero en el fondo va inclusive desde el paso de los leucocitos a través de la membrana de la hemodiálisis, que desde ese punto, imagínense, puede producir un estado proinflamatorio, pero más que todo es la activación a nivel de los macrófagos por una serie de interleuquinas en donde va a haber secuestro de la ferritina, ya por parte del eritrocito, y la expresión de la exidina a nivel hepático, que va a inclusive disminuir la absorción del hierro, ¿ya? Y a su vez ya tenemos un riñón bastante comprometido en donde hay sustancias proinflamatorias como la interleuquina 1, 6, 10, vamos a tener interferones, factores de necrosis tumoral alfa, ya que va a lo poquito que pudiese tener el paciente a nivel renal, ya un riñón que está bastante fibrosado, a una eritropoyesis ineficaz, ¿ya? Entonces no vamos a tener una maduración de los glóbulos rojos y vamos a tener pacientes anémicos. El objetivo es que una concentración de la hemoglobina se mantenga entre 10 a 11.5, ¿ya? Con hematocrito que sea entre 10 de 30 a 36%, ¿ya? ¿Cuándo va a ser la intervención farmacológica? Bueno, hierro elemental, habitualmente 200 miligramos día de sulfato ferroso, ¿ya? Que pudiese ser esta dosis no estándar si el paciente puede presentar puede ser mayor, puede ser menor si presenta manifestaciones gastrointestinales, y recordando lo que les expliqué de la disminución de la absorción de hierro a nivel entérico, que debido al mecanismo fisiopatológico que les había mencionado. ¿Cómo va a ser el monitoreo de los elementos de la cinética del fierro y de los perfiles? Cada 4 a 6 semanas, ¿ya? Ante una poca respuesta al tratamiento o que lleguen a presentar manifestaciones severas secundarias a la fierroterapia, podemos pasar a hierro endovenoso, ¿ya? Y si aún así persiste, podemos pedir controles más exhaustivos de la cinética del fierro para ver si pudiésemos incluir entre la terapéutica agentes estimulantes de la eritropoyesis, que son las eritropoyetinas, ¿ok? Tenemos varios tipos, tenemos la eritropoyetina recombinante humana alfa, que es la eopoyetina alfa y la eopoyetina beta, ¿ya? Tenemos que iniciar con una dosis de 50 unidades por kilogramo de peso de 1 a 3 semanas, ¿ya? Las estándares comienzan con 4.000 unidades semanales, ¿ya? Con tope hasta 30.000 unidades semanales, ¿ya? Y que son de fácil administración, ¿ya? En pacientes no hemodiálisis pueden ser vía subcutánea, y en pacientes en hemodiálisis también, pero se prefieren también vía endovenoso, ¿ya? Cuando los inician, bueno, cuando la hemoglobina está por debajo de 10, cuando el paciente tiene muy, muy mala respuesta al tratamiento con fierroterapia, tanto endovenoso como vía oral, inmunoterapia. En pacientes no dializados, bueno, los que le había comentado anteriormente la forma de administración. La meta es, bueno, que el paciente por mes después del inicio exhaustivo aumente de 1 a 2 gramos de hemoglobina, ¿ya? Mensual. Todos los pacientes que reciben eritropoyetinas, ¿ya? Deben estar en concomitancia con el fierro, ¿ya? Porque muchos perfiles de las anemias enfermedades crónicas el paciente tiene ferropenia, ¿ya? A pesar que tiene ferritinas elevadas. Y cuando tenemos que hacer un control trimestral de la cinética del fierro, ya cuando instauramos el tratamiento. ¿Cuáles son los efectos adversos que necesito que sepan? Bueno, más que todo la hipertensión. Esto hay que mandar al paciente a caminar posteriormente, luego de la administración, ya, y que el paciente se mantenga así entre unas de 4 a 6 horas, ya moviéndose, porque además esto también induce a un estado de hipercoagulabilidad que aumenta el riesgo de trombosis en estos pacientes. Pueden presentar convulsiones bastante raras y aplasia eritrocitaria selectiva, más que todo que en algunos pacientes puede formarse anticuerpos anti-eritropoyetina. Inclusive ya ver la presencia de esto es una contraindicación absoluta.
¿Ya? ¿Cuáles son las contraindicaciones? Pacientes con hipertensión arterial severa por el riesgo de eventos cardiovasculares, antecedentes de evento vascular cerebral son una contraindicación relativa y enfermedades neoplásicas potentemente curables. ¿Ok? En caso de la anemia sintomática resistente al tratamiento con eritropoyetina y hierro, se deberían realizar transfusiones con hemocomponentes, con glóbulos rojos, ¿ya? Y que estos generalmente sean durante la hemodiálisis, ¿ya? Y preferiblemente irradiados y filtrados. Más que todo por la reacción antigénica, ya que los pacientes durante el proceso de hemodiálisis son más propensos a presentar reacciones pirógenas y por ende, si tampoco están bien filtrados de eritrocitos, estos pacientes pueden presentar complicaciones temidas de las transfusiones, ¿ya? Como los TRALIS, los edemas pulmonares no cardiogénicos. Así que, bueno, a mí me enseñaron que la mejor transfusión es la que no se realiza siempre y cuando tengan la indicación correspondiente para hacérselo, ya que esto también puede traer muchas complicaciones para el paciente. Bueno, en el tratamiento renal sustitutivo, la indicación empezar antes de la aparición de los síntomas de uremia. O sea, quiere decir con del grupo 4 para arriba, antes de las complicaciones secundarias al daño orgánico. Esto también es sumamente importante, ¿ok? Las guías CADIGO nos mencionan que signos o síntomas de uremia, ya como la pericarditis, la purpururémica, la encefalopatía, eh, ante lo que es la neuropatías periféricas, ¿ya? Pacientes que tienen riesgo de sobrehidratación, hipertensión resistente al tratamiento y desnutrición proteico-calórica son pacientes que sería factible la terapia renal sustitutiva, ¿ok? Como en este caso serían la diálisis, la hemodiálisis, la diálisis peritoneal o el trasplante renal, pero como le digo, es dependiendo del grupo o que lo que presenta el paciente si se encuentra en urgencia dialítica. Contraindicaciones, enfermedad neoplásica diseminada porque pudiésemos inducir a la siembra a distancia, ¿ya? Empeorarla, demencia u otros trastornos mentales irreversibles que impidan cumplir un tratamiento de reemplazo sustitutivo eficaz, ¿ya? La preparación de estos pacientes, bueno, la tasa de filtración entre 15 a 20 ml por minuto, en cualquiera de los casos, se debe considerar un trasplante de riñón vivo, ya de un familiar, como método de elección, sin diálisis previa, ¿ya? Esto siempre tiene que estar en la meta en los pacientes que sean menores a 60 años, ¿ya? El trasplante renal. Tratamiento de hemodiálisis, si bien cuando ya sabemos que es un paciente que va a ser de difícil el trasplante, que va a estar en la lista de espera, que el paciente ya sabemos que tiene una mala evolución, lo mejor es canalizar la realización de la fístula arteriovenosa, ¿ya? Que es la preferible. Igual tenemos otros abscesos como los catéteres de hemodiálisis de alto flujo, como las endoprótesis vasculares para fístulas artificiales, ¿ya? Y bueno, si tenemos un paciente que va a ser seleccionado para diálisis peritoneal, bueno, el catéter que va directamente hacia la cavidad peritoneal. Bueno, tenemos los métodos, bueno, la hemodiálisis, generalmente se comienza, lo ideal es que sean 3 veces a la semana, de 4 a 5 horas, lo normal es que sea de hasta 4 horas y media, ¿ya? Si bien, bueno, cuidados que ustedes deberían saber, bueno, esas fístulas, al momento de la confección, ya cuando son fístulas maduras, con tril o frémito, la idea es que sean solamente usadas para la hemodiálisis, no funcionar, evitar siempre rotar en forma de agujas de reloj, el sentido de la aguja de reloj, la punción por cada hemodiálisis para evitar que estas paredes se calcifiquen, se fibrosen y aumente el riesgo de trombosis, ¿ya? Y obviamente no medir la presión arterial, ya que es un shunt anatómico y puedes aumentar la presión, aumentando el riesgo de trombosis o de sangrado. En la diálisis peritoneal, bueno, las técnicas más utilizadas son la diálisis peritoneal continua ambulatoria, es bastante cómoda, es cierto, el paciente se hace más sesiones durante el día, ya, pero el paciente tiene la facilidad de encontrarse en su hogar mientras tenga las medidas de sepsia, antisepsia correspondientes. Y las complicaciones relativamente frecuentes son las peritonitis secundarias.
el trasplante renal es la mejor terapia sustitutiva. Y la idea es que desde el inicio al final del transcurso que ya se va a concretar el injerto en el paciente se maneje bajo un control estricto médico, ¿ya? Ahora, la pregunta muy importante es, ¿cuándo ustedes van a derivar a estos pacientes al nefrólogo? ¿Ya? Cuando tengamos aquis o disminución aguda de la tasa de filtración glomerular, albuminuria importante persistente, ¿ya? También es indicación de derivación al nefrólogo, progresión de la enfermedad renal crónica, pasando a una categoría superior a la tasa de filtración con disminución de la tasa del filtrado, que se estima en un 25% respecto a la previa, o sea que haya bien una evolución en los controles por encima de 25, presencia constante de cilindros eritrocitarios, ¿ya? Sin una causa clara, porque nos está hablando de compromiso glomerular. Esto, como les digo, también depende de la entidad clínica. Enfermedad renal crónica e hipertensión arterial persistente, a pesar de que el paciente ya tenga ya esté con cuádruple terapia, ¿ya? Concentración anómala de potasio sérico mantenida, ya por el riesgo de compromiso cardiovascular o trastornos de ritmos mortales. Litiasis renal recurrente o avanzada, ya, y enfermedad renal congénita son los motivos de los cuales ustedes tienen que derivar al paciente para que tenga su primera valoración o que venga con una clínica bastante tórpida. Bueno, muchachos, se me olvidó la diapositiva de la bibliografía. Bueno, esto es del educando, de Up to Date, ¿ya? Así que bueno, espero que les haya gustado y cualquier duda, bueno, me las hacen saber. Me da la garganta.